Soy Camila Plasencio, de primer semestre de Físico-Química. En este video les presentaré un análisis termodinámico del yodo en fase gaseosa, utilizando las ecuaciones de estado distintas. En este trabajo me enfocaré en representar un ciclo dentro de la fase gaseosa del yodo. El sistema termodinámico que he elegido es la cantidad total de partículas de yodo sólidas contenido en un recipiente de 150 mililitros sellado de forma hermética. Sin embargo, en este análisis consideraremos únicamente el comportamiento del yodo cuando se encuentra en una fase gaseosa, ya que el ciclo que vamos a representar no debe salir de esta fase. Muy bien, aquí tenemos una representación del diagrama de fases del yodo. En este podemos encontrar que la fase sólida va de una temperatura menor a los 113,62 grados centígrados y una presión mayor a 0.121 atmósferas. La fase líquida la encontramos a una temperatura entre 113 grados centígrados y 163 grados centígrados. Y una presión mayor a 0.121 atmósferas. La fase gaseosa la encontramos a una temperatura mayor de 113,62 grados centígrados si está a una presión baja, o si está a una presión alta a una temperatura mayor a los 163,01 grados centígrados. El punto triple lo podemos encontrar a los 113,6 grados y a una presión de 0.121 atmósferas. El punto crítico lo encontramos a los 235,08 grados centígrados y a las 1,5 o 586 atmósferas. Muy bien, aquí tenemos una representación de donde encontraríamos el ciclo, tomando en cuenta que la parte verde es la fase gaseosa del yodo. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que todos los procesos se realizan, o sea, todo el proceso del ciclo se realiza dentro de la fase gaseosa y en ningún momento intercambia, o sea, se pasa a otra fase, por así decirlo. Muy bien. Primero tenemos un proceso, o sea, del punto 1 al punto 2 que vimos anteriormente, isocórico, representando un gas ideal. Aquí encontramos en variables el volumen, la presión y la temperatura. Aquí el volumen se mantiene constante y la presión y la temperatura aumentan. Tenemos que tomar en cuenta que al ser un volumen constante, la presión sobre la temperatura también será constante. La energía interna depende solo de la temperatura y como la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta. Como el volumen no cambia, no hay trabajo, es decir, el trabajo es igual a cero y todo el calor absorbido se usa en aumentar la energía interna. Es decir, el calor es igual a la variación de energía interna. Muy bien. En el proceso del punto 2 al punto 3 tenemos un proceso isotermo que está representado por la ecuación de Van der Waals. Esta tiene como variables igual el volumen, la presión y la temperatura, solo que en este caso el volumen y la presión cambian y la temperatura se mantiene constante. Tomando en cuenta la ecuación, como la podemos observar aquí, tenemos que entender que A es la atracción entre partículas y B el volumen efectivo de las partículas. Aquí tenemos que tomar en cuenta la entalpía, ya que como la temperatura es constante y se realiza trabajo, el calor que entra o sale se mantiene en forma de trabajo. Muy bien. Además, como la temperatura es constante, tenemos que la variación de energía interna es igual a cero y que el calor es igual al trabajo. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el trabajo puede expandirse o comprimirse, ¿de qué? Que el sistema puede expandirse o comprimirse haciendo trabajo. Muy bien. Por último, del punto 3 al punto 1 de nuevo, que es el cierre del ciclo, tenemos un proceso virial. Bueno, para este de aquí tenemos la ecuación que la podemos observar aquí, donde T, que es la temperatura, la presión y el volumen, pueden cambiar simultáneamente. B en función de T y C en función de T son coeficientes viriales que dependen de la temperatura.
Bueno, además tenemos que las variables, que nuevamente son el volumen, la presión y la temperatura, las tres cambian. Muy bien, aquí tenemos la energía libre de Helmont, que esta función es útil cuando se analiza temperatura, volumen y presión en gases reales. No es posible deducir una fórmula tan directa, pero como el ciclo es cerrado, tenemos que la variación de energía es igual a cero y el calor total es igual al trabajo total. El área encerrada en un ciclo en presión menos volumen representa el trabajo neto. Es decir, que regresando al gráfico que les presenté anteriormente, todo lo que está dentro de este ciclo entre los puntos 1, 2 y 3 es el trabajo neto que va a realizar en mi sistema. Listo. Tenemos como uno de los puntos para concluir el análisis del ciclo completo. Como este ciclo vuelve al punto inicial, todas las funciones de estado tienen una variación igual a cero. Es decir, la variación de energía interna es igual a cero, la variación de entalpía es igual a cero, la variación de entropía del sistema es igual a cero, la variación de energía libre de Helmont es igual a cero y la variación de energía libre de Gibbs es igual a cero. Además, para finalizar esto, tenemos que tomar en cuenta que se han analizado un ciclo termodinámico del yodo en fase gaseosa usando tres ecuaciones de estado. La primera, que fue la del gas ideal en un proceso isocórico, la segunda, que fue de Van der Waals en un proceso isotermo, y la última, la ecuación virial para el cierre del ciclo. Cada proceso fue representado y analizado gráficamente en el diagrama presión-temperatura. Se identificaron variables, funciones de estado y el intercambio de calor y trabajo en cada caso. El análisis confirma que el sistema se mantiene en la fase gaseosa durante todo el ciclo.